ordinarias de primer orden. Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Bien, vamos a ver o vamos a encontrarnos con que estas ecuaciones, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hecho habíamos hablado un poco de las ecuaciones diferenciales? Decíamos que estas ecuaciones eran ordinarias cuando la em, función que nosotros buscamos es una función de una única variable independiente. Nosotros estamos trabajando con este tipo de ecuaciones en el práctico. Y decíamos que era de segundo orden cuando la derivada de mayor orden que intervenía en la ecuación diferencial era una derivada segunda, ¿sí? Como tenemos entonces las ecuaciones entonces de diferenciales ordinarias de segundo orden, van a tener esta estructura o este formato donde vamos a tener que, eh, digamos, diferenciar que los coeficientes aquí A, B y C pueden ser coeficientes variables, es decir, que sean funciones de la variable x, o pueden ser coeficientes constantes. En ese caso nosotros vamos a ver o vamos a trabajar en el práctico solamente cuando A, B y C son constantes. Y algo más que tenemos que tener en cuenta es el segundo miembro de esta ecuación. Fíjense que en el segundo miembro de la ecuación tenemos una función de x. Cuando f de x o el segundo miembro es igual a 0, entonces vamos a decir que tenemos una ecuación homogénea. Cuando es distinto a 0, vamos a tener una ecuación de segundo orden no homogénea. Esto sí vamos a ir trabajando en los dos casos. Vamos a comenzar con las homogéneas, es decir, cuando el segundo miembro es igual a 0. Y en este caso nosotros vamos a proponer, o se propone como solución de la ecuación diferencial, que y es igual a e a la k por x, donde k es una constante. Si a esta solución que nosotros proponemos la derivamos, buscamos su derivada primera, que es k por e a la k por x, volvemos a derivar, es decir, buscamos esa derivada segunda, vamos a tener k cuadrado por e a la k por x, y ahora nosotros reemplazamos en la ecuación diferencial con esta solución propuesta y sus derivadas, venimos a la ecuación diferencial y reemplazamos, y vamos a llegar a tener esta expresión, donde aquí podemos nosotros sacar factor común e a la k por x, ¿sí? Es un factor que se repite entre los tres términos, y vamos a tener e a la k por x por k cuadrado más pk más q, igual a 0. Es decir, que toda esta expresión la tenemos igualada a 0. Pero para que toda esta expresión sea igual a 0, solamente lo que tenemos entre paréntesis, es decir, k cuadrado más pk más q puede ser 0, porque las funciones exponenciales, por ejemplo, como la función e a la kx, es decir, cualquier sea el valor de k que tengamos, eh, la función esta nunca va a tocar, o sea, nunca es asintótica al eje x, ¿sí? Nunca es igual a 0. Entonces, para que esta expresión sea igual a 0, solamente vamos a tener que esta k cuadrado más pk más q es igual a 0. Fíjense que p y q son los coeficientes que nosotros tenemos en la ecuación diferencial. Y a esta expresión nosotros lo vamos a llamar la ecuación característica. Esta ecuación de característica tiene dos raíces, va a tener dos raíces, y a partir de esas raíces nosotros vamos a tener diferentes, a partir de cómo sean estas raíces, que pueden ser raíces reales y distintas, raíces reales iguales o raíces complejas conjugadas. A partir de eso nosotros vamos a plantear una solución, ¿sí? De acuerdo a cómo sean estas raíces. Teniendo en cuenta, obviamente, que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea va a ser igual a C1, una constante C1, por I1, ¿sí? Recordemos que la solución que nosotros propusimos es I igual a la K, E a la K por X, o sea que de acuerdo al valor de la constante que tengamos, K1 o K2, va a ser el valor que vamos a reemplazar en la solución propuesta. Entonces, la solución buscada o la solución de esta ecuación diferencial va a ser I igual a C1 por I1 más C2 por I2. Cuando nosotros decíamos se pueden presentar tres casos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, raíces reales y distintas a partir de esta ecuación característica, cuando tenemos raíces reales y distintas, las soluciones entonces van a ser e a la k1 por x y e a la k2 por x. Reemplazamos
en la solución que estábamos viendo anteriormente, la solución de las ecuaciones de segundo orden. Y entonces la solución general, cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo orden homogénea con raíces reales, donde la ecuación característica tiene raíces reales y distintas, la solución general entonces va a ser C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Cuando tenemos raíces reales e iguales, en este caso se puede demostrar que si la solución propuesta es E a la K por X, también se puede demostrar que la solución X por E a la KX también es solución de la ecuación diferencial. Las soluciones siempre tienen que ser linealmente independientes, con lo cual si nosotros hacemos el cociente de estas dos soluciones, tiene que ser distinto a una constante. Entonces, como tenemos raíces reales iguales, las soluciones no pueden ser las dos E a la K por X. Entonces, una de las soluciones va a ser E a la K por X y la otra solución, que también es solución de la ecuación diferencial, va a ser X por E a la K por X. Y por último tenemos el caso cuando tenemos raíces complejas conjugadas. En ese caso, mediante la fórmula de Euler, que se relacionan las funciones trigonométricas con exponenciales, la solución general nos va a estar dada de la siguiente forma, donde I es igual a E a la alfa X. Alfa va a ser el valor, digamos, de la parte real de la raíz, por C1 por el coseno de beta X, más C2 por el seno de beta X, donde beta es el valor del coeficiente, digamos, de la parte compleja de la raíz. ¿Sí? Nosotros vamos a buscar las raíces, vamos a ver cómo es alfa, cómo es beta, y con eso reemplazamos directamente en la solución. Vamos a hacer algunos ejemplos, así vamos a entendiendo, y esto lo vamos a seguir aplicando después cuando veamos las ecuaciones de segundo orden no homogéneas. Tenemos entonces una ecuación diferencial, es de segundo orden porque la derivada que tenemos es una derivada segunda que interviene en esta ecuación diferencial, y decimos que es homogénea porque es igual a cero. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación característica. La ecuación característica, las ecuaciones diferenciales de segundo orden, vamos a hacer este pequeño repaso. Vamos a tener la derivada segunda más p por la derivada primera más q por i igual a 0. La ecuación característica va a estar dada por k cuadrado más pk más q igual a 0. Fíjense que esa ecuación cuadrática vamos a tener p y q, que son los coeficientes de la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, P es menos 4, Q es 3, entonces la ecuación característica va a quedar definida de esta forma. K cuadrado menos 4K más 3 igual a 0. Para poder buscar los valores de K, vamos a aplicar Bhaskara. Voy a borrar esto, ahí está. Entonces, con la fórmula de Bhaskara nosotros podemos buscar los valores para K. En este caso vamos a comenzar menos b, o sea, menos 4 nos va a quedar acá positivo, más menos, vamos a abrir la raíz, vamos a tener el valor, vamos a poner acá para que nos acordemos por las dudas de la fórmula de Bhaskara. Recordemos, para Bhaskara teníamos menos b más menos b cuadrado menos 4 por ac sobre 2a. En este caso a es 1, b es menos 4 y c es 3. Entonces, con eso vamos a ir reemplazando la fórmula de Bhaskara, y una vez que reemplacemos vamos a resolver. Y vamos a tener una raíz donde vamos a tener 4 más 2, que es 6, dividido 2 nos queda 3, esa es una de las raíces, y por el otro lado vamos a tener 4 menos 2, que es 2, dividido 2, 1. Entonces tenemos a dos raíces, 1 y 3. Cuando nosotros teníamos raíces reales y distintas, como vimos en la diapositiva anterior, en ese caso, la solución para esta ecuación diferencial va a ser igual a C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. O sea que únicamente reemplazamos con estos dos valores para acá. Y tenemos ya la solución general. La solución general para esta ecuación diferencial
homogénea es igual a C1 por E a la KX más C2 por E a la 3X. Si tenemos que buscar la solución general, acá terminaría este ejercicio. Pero también nos dice que busquemos la solución particular. Y fíjense que nosotros en la solución general tenemos dos constantes, C1 y C2. Entonces, a diferencia de las ecuaciones de primer orden, donde únicamente teníamos una constante que buscar, acá vamos a tener dos constantes. Por eso es que, además de tener el valor, fíjense, esto nos está indicando que y es igual a 6 cuando x vale 0. Y además tenemos estos valores, que nos dice que la derivada de y, es decir, la derivada de la solución general es 10 cuando x vale 0. Entonces, perdón, me preguntan si está subido el archivo. No, no, no lo cargué todavía al archivo. Después, ahora cuando terminemos, se lo subo. Em, Perdón, la verdad que me olvidé de cargarlo. Bueno. Entonces, tenemos la solución general para buscar la solución particular, igual que como hacíamos en las ecuaciones de primer orden, vamos a comenzar reemplazando, ¿sí? Con estos valores. Y es igual a 6, es decir, la solución general vale 6 cuando x vale 0. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, vamos a tener, lo voy a hacer acá, vamos a hacer así, y que vale 6 igual a C1 por E a la 0 más C2 por E a la 0. Es decir, que 6 es igual a C1 más C2, porque E a la 0, cualquier número constante, variable, elevado a la 0 siempre es 1. Entonces acá fíjense que nos queda una ecuación donde tenemos que la constante C1 más C2 es igual a 6. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas por ahora. ¿Qué vamos a hacer? El otro dato que tenemos acá es que la derivada, es decir, de la solución general, es 10 cuando equivale 0, con lo cual lo que tengo que hacer es buscar la derivada de la solución general. Derivamos la solución general y vamos a tener una constante por e a la x, por lo cual al derivar nos va a quedar c1 por e a la x, y al derivar el otro término vamos a tener c2 por e a la 3x por 3. A esta derivada la vamos a reemplazar. La derivada es igual a 10 cuando x vale 0. Entonces vamos a tener C1 por e a la 0 más 3C2 por e a la 0. Es decir, que tenemos que ahora esta ecuación nos va a quedar que 10 es igual a C1 más 3C2. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Uy, tenemos dos ecuaciones aquí con dos incógnitas. Nosotros podemos resolver ese sistema de cualquier forma, podemos resolverlo, o sea, de cualquiera de las formas que para ustedes sea más fácil, por una sustitución, por una igualación, por regla de Kramer, de la forma que ustedes prefieran. Si, por ejemplo, de la primera ecuación C1, de la primera ecuación despejamos C1, nos va a quedar C1 igual a 6 menos C2. ¿Qué hago con esto que nosotros despejamos? Lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación, con lo cual nos va a quedar 10 igual a 6 menos C2 más 3C2. O sea que vamos a tener 10 menos 6, que es 4, y en el segundo miembro vamos a tener 2C2. Si a esto despejamos, vamos a tener que C2 es igual a 2. Con este valor de C2 volvemos a la ecuación 1, donde hayamos despejado, por lo que C1 va a ser igual a 6 menos 2, y esto es 4. De esta forma nosotros entonces obtenemos los dos valores para C1 y para C2. En este caso yo acá lo hice por Kramer, pero también lo pueden hacer, como les decía, lo pueden hacer por cualquier método que para ustedes sea más fácil. Tenemos entonces las dos constantes, reemplazamos en la solución general con esos valores y vamos a tener finalmente la solución particular. Y es igual a 4 por e a la x más 2 por e a la 3x. Bien, bueno.
¿Qué vamos a hacer? En este caso tenemos también una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, ¿sí? Porque el segundo miembro es cero, y tenemos que también buscar la solución particular. Para eso vamos a comenzar buscando la solución general. Planteamos la ecuación característica, recordemos que acá tenemos P que va a ser, uy, ¿qué pasó? Esperen. Ahí está, ahí está. Tenemos P, tenemos Q en este caso que es 1, P es menos 2, Q es igual a 1, con lo cual la ecuación característica va a estar dada de la siguiente forma: K cuadrado menos 2K más 1 igual a 0. Con Bhaskara podemos buscar las raíces, ¿sí? Y al plantear la fórmula de Bhaskara vamos a ver que acá tenemos raíces reales e iguales, ¿sí? En este caso K es igual a 1. Cuando nosotros teníamos raíces reales e iguales, la solución general la íbamos a plantear de esta forma: C1 por E a la KX más C2 por E a la KX por X. Entonces, con ese valor de K, que es 1, reemplazamos en la solución general y vamos a obtener esta expresión, ¿sí? La solución general va a ser igual a C1 por A a la X más C2 por X por A a la X. Pero como nosotros teníamos que buscar la solución particular, entonces vamos a comenzar reemplazando con estos valores. Acá tenemos que y es igual a 2 cuando x vale 0. Entonces reemplazamos: y vale 2 cuando x vale 0, y a la 0, más C2 por 0 por E a la 0. Obviamente este término se anula y nos va a quedar que C1 es igual a 2. Entonces, acá ya tenemos una de las constantes, ¿sí? C1 es igual a 2. Eso por un lado. Tenemos una constante. En este caso no obtuvimos una ecuación con dos incógnitas, sino que directamente ya resolvimos una de las constantes. Pero necesitamos también conocer C2. Entonces, otro de los datos que tenemos es que la derivada de la solución general es 5 cuando x es 0. Entonces, derivamos, vamos a derivar a la solución general, comenzamos derivando el primer término. En este caso vamos a tener C1 por E a la X. Y al derivar el segundo término tenemos acá un producto de funciones. Tenemos X por E a la X, con lo cual vamos a tener la derivada de X es 1, con lo cual nos va a quedar C2 por E a la X, más, ahora derivamos E a la X, vamos a tener C2 por X por E a la X. ¿Sí? Recordemos la derivada de un producto de funciones, ¿no? Vamos a escribir acá las dudas. La derivada cuando tenemos un producto U por B, donde U y B son funciones de X, la derivada de U por B sin derivar, más U por la derivada de B. Como ya derivamos, lo que hacemos es reemplazar con los valores que tenemos, donde tenemos que la derivada es 5 cuando X vale 0. Entonces tenemos C1 por E a la 0, más C2 por E a la 0, más C2 por 0 por E a la 0. Este término se anula y aquí nos va a quedar C1 más C2 igual a 5. Como el valor de C1 ya lo tenemos, que es 2, entonces vamos a tener C2 igual a 5 menos 2 es 3. Con esto tenemos entonces la otra incógnita, la otra constante, que es igual a 3. Tenemos C1, tenemos C2, reemplazamos en la solución general y tenemos la solución particular entonces. 2 por E a la X más 3X por E a la X. Bueno, entonces hasta ahora vimos qué pasa cuando tenemos raíces reales iguales, cuando tenemos raíces reales distintas. Vamos a ver el tercer caso, que era cuando tenemos raíces complejas conjugadas. En este caso tenemos P es menos 2, Q es 2, planteamos la ecuación característica y por Bhaskara buscamos esas raíces. Cuando nosotros planteemos Bhaskara, acá nos va a quedar menos menos 2, o sea, 2 positivo, más menos la raíz cuadrada, menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por A, que es 1, C, que es 2. O sea que acá nos queda 4 menos 8, es decir, que debajo de la raíz tenemos menos 4. La raíz cuadrada de menos 1 es
el número complejo i, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos 2 más menos 2i sobre 2. Cuando nosotros acá distribuimos este denominador a cada término, vamos a tener 2 sobre 2, que es 1, más menos 2i sobre 2 es i. Entonces nosotros decíamos que cuando teníamos raíces complejas conjugadas, teníamos una parte real, que es alfa, más menos la parte compleja donde tenemos el número complejo, tenemos un coeficiente, que en este caso es 1. Viendo entonces cómo nosotros obtuvimos a partir de Bhaskara el valor de, para acá, 1 más menos i, entonces vamos a ver que alfa es 1 y beta es 1. Cuando teníamos raíces complejas conjugadas, la solución iba a estar dada de la siguiente forma: e a la alfa x, c1 coseno de beta x, más c2 seno de beta x. Entonces reemplazo alfa y beta. Alfa es 1, beta es 1, reemplazamos con esos valores y vamos a tener la solución general. En este caso también teníamos que buscar la solución particular, con lo cual vamos a comenzar reemplazando la solución general. Nos dice que i es igual a 4 cuando x vale 0, entonces reemplazo, i es 4 cuando x es 0, c1 coseno de 0 más c2 seno de 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces vamos a tener 4 igual a C1. Acá entonces ya tenemos una de las constantes, ¿sí? Que C1 es igual a 4. Vamos a dejar acá. Bien, C1 igual a 4. Reemplazamos ahora con la derivada. O sea que primero necesitamos derivar. Derivo la solución general. Acá también tengo un producto de funciones. La derivada de a la x es e a la x, el segundo factor sin derivar, más el primero sin derivar, e a la x, y ahora sí la derivada del segundo factor. La derivada del coseno es menos seno, entonces nos va a quedar menos c1 del seno de x, más la derivada del seno es coseno, con lo cual nos queda c2 coseno de x. Tenemos que la derivada es 1 cuando x es 0, entonces cuando reemplacemos vamos a tener que 1 es igual a e a la 0, c1 coseno de 0 más c2 seno de 0, seno de 0 es 0, más e a la 0 menos c1 del seno de 0, acá se anula, más c2 por coseno de 0. ¿Qué nos queda entonces? Que 1 es igual a c1 más c2. Como el valor de C1 es 4, reemplazamos acá con ese valor y finalmente vamos a poder despejar C2. C2 entonces va a ser 1 menos 4 igual a menos 3. Reemplazo con los valores, C1 es 4, C2 es menos 3. Reemplazamos y vamos a tener la solución particular, e a la x por 4 coseno de x menos 3 seno de x. Bueno, hasta acá, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Bueno, esto igual lo vamos a seguir aplicando, lo vamos a seguir aplicando en los que siguen. Profe, ¿podría Sí, repetir dónde quedó la parte imaginaria de la raíz, el i? Porque se me perdió en la resolución. acá. Sí, eso. Nosotros, acá tenemos raíz cuadrada de menos 4. Eso es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. Esto es el número complejo i, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos 2i. Y acá cuando nosotros tenemos dos términos, ¿no? 2 sobre 2 más menos 2i sobre 2. Simplificamos y nos queda 1 más menos i. Sí, sí, eso sí. Después, cuando lo reemplaza en la Ah, solución general, ¿dónde queda el beta? ¿Dónde estaría el beta en la solución general? bien, vamos perdón, eso es. Tenemos e a la alfa x
C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. Acá va a estar Ah, beta, ahí está, ahí está, ¿sí? ahí está. Se me había perdido ahí en la solución general. Ahí está, Ya. ahora sí. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, ya hasta ahora vimos cuando son homogéneas, ¿sí? Cuando teníamos ecuaciones que el segundo miembro era igual a cero. Pero también ahora vamos a ver cuando son no homogéneas, es decir, que tienen esta forma la ecuación, es decir, donde f de x, o sea, el segundo miembro es distinto a cero. Y en este caso, la solución general la vamos a expresar como la suma de la solución de la ecuación diferencial de segundo orden eh, homogénea, es decir, de la homogénea auxiliar la vamos a llamar. Vamos a plantear la misma ecuación diferencial del primer miembro, pero lo vamos a igualar, acá le vamos a igualar a cero, bueno, como está acá abajo, ¿no? Dejamos expresar la misma ecuación diferencial, igualamos a cero y resolvemos esa primera parte como vinimos haciendo en los tres ejemplos anteriores. Buscamos las raíces, planteamos la solución y de esa forma vamos a tener esta primera parte, la solución para la homogénea auxiliar. Pero también vamos a tener que resolver o buscar una solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea, y esta parte va a estar relacionada con cómo es el segundo miembro, cómo es f de x, cómo es el segundo miembro de la ecuación diferencial. Y hay diferentes métodos para resolver esta parte, digamos, de la ecuación, y tiene que ver, digamos, nosotros estudiamos, o van a ver en el teórico, dos métodos, no quiere decir que sean los únicos, pero esto es lo que nosotros vemos: método de los coeficientes indeterminados y el método de la variación de los parámetros. Puntualmente en el práctico, solamente vamos a ver el método de los coeficientes indeterminados. Hay una diferencia entre estos dos métodos. El método de la variación de los parámetros es útil para cualquier función que nosotros tengamos en el segundo miembro. Si bien tiene esa versatilidad, digamos, de que lo podemos usar para cualquier función, el método en sí mismo por ahí puede ponerse un poco complejo, puede ser un poco complejo porque van a quedar a veces integrales que son un poco difíciles de resolver. Por eso, en general, siempre nos centramos más que nada en el método de los coeficientes indeterminados, y este método no se aplica siempre, solamente se aplica para ciertas funciones. Es decir, cuando f de x es un polinomio, es una exponencial, o es una función seno o coseno, o una combinación de todas estas funciones. O sea, tenemos un número más restringido de funciones, mientras que para la variación de los parámetros podemos aplicarlo a cualquiera. Como les decía, nosotros nos vamos a centrarnos o vamos a ver el método de los coeficientes indeterminados. Y este método de los coeficientes indeterminados, como les explicaba recién, sirve solo para algunas funciones. Cuando f de x, por ejemplo, es un polinomio de grado n, supongan que la ecuación diferencial, el segundo miembro de la ecuación diferencial, f de x, es un polinomio 3x cubo más 2x más 1. En este caso tengo un polinomio de tercer grado, y entonces nosotros vamos a proponer como solución lo mismo, un polinomio de tercer grado, teniendo en cuenta que lo que nosotros propongamos tiene que ser un polinomio de tercer grado completo, es decir, a, en este caso, x cubo más bx cuadrado más cx más d. Por más que nosotros aquí no tengamos el término con con el término cuadrático, igual cuando nosotros planteemos la solución, lo vamos a tener que plantear al polinomio completo, ¿sí? Con todos los términos. Entonces, de acuerdo al grado que nosotros tenemos, planteamos ese polinomio de ese mismo grado completo. ¿Y por qué el método coeficiente determinado? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que ir resolviendo es encontrar esos coeficientes, en este caso A, B, C y D.
Esos son los coeficientes indeterminados que tenemos y son los que vamos a tener que conocer y hallar. Entonces, tenemos un polinomio de grado n, planteamos un polinomio de grado n completo. Si tenemos una función exponencial, supongamos que f de x fuera, f de x es e a la menos 3x. En ese caso vamos a plantear como solución una función exponencial a por e a la menos 3x. Vamos a mantener ese valor del exponente, en este caso que es menos 3, eso lo mantenemos y obviamente vamos a agregar la constante, ¿no? Que es nuestro coeficiente indeterminado, lo que tenemos que buscar. También podemos tener funciones trigonométricas. En este caso podemos tener funciones donde tenemos coseno de alfa x, es decir, cualquiera sea ese valor de una alfa siendo cualquier constante, ¿no? Seno de alfa x, o incluso puede ser una combinación, o sea, una suma de estos, coseno de alfa x más el seno de alfa x. En todos estos tres casos, cualquiera de los tres, para cualquiera de ellos, siempre vamos a plantear lo siguiente. A por el coseno de alfa x, o sea, vamos a mantener el alfa, más b seno de alfa x. Por ejemplo, si la función fuera 2 coseno de 5x, ¿qué vamos a plantear nosotros como solución? A coseno de 5x más b seno de 5x, ¿sí? Por más que solo tenemos el coseno, planteamos esto completo. A coseno de 5x más b seno de 5x. Si en lugar del coseno hubiese sido, vamos a mantener para no escribir todo de vuelta, supónganse que hubiese sido 3 seno de 5x, también planteamos lo mismo. A coseno de 5x más b seno de 5x. Siempre tenemos que mantener el ángulo, el argumento 5x en este caso. Si acá tenemos 5x, va a ser 5x. Si hubiese sido cualquier otra constante, va a mantenerse esa constante. Si hubiésemos tenido, vamos a cambiar para que no nos confunda. Supongan que hubiésemos tenido 3 seno de x más coseno de x, vamos a plantear a coseno de x más b seno de x. Y si por otro lado hubiésemos tenido acá otro argumento, o sea que hubiésemos tenido, no sé, 7x, entonces tenemos que haber planteado a coseno de x más b seno de x. Esto corresponde, ahora ya entramos en otra parte que es la suma de estas funciones, a coseno de x más b seno de x, y por otro lado tengo que plantear también de acuerdo al coseno de 7x, o sea que va a quedar más c coseno de 7x más d seno de 7x. Acá un poco me adelanté a lo que sigue, ¿no? Cuando tenemos suma de funciones, si nosotros tenemos una suma, como en este caso tenemos una función trigonométrica sumada a otra que es diferente, porque el ángulo es distinto, entonces vamos a plantear una suma de esas mismas funciones, o sea, de esas dos trigonométricas. Si hubiésemos tenido un producto, en lugar acá teníamos una suma, podríamos haber tenido un producto. Si tenemos un producto, también vamos a plantear un producto. Si hubiese sido una función exponencial por un polinomio, entonces planteo un producto de eso, un polinomio por una función exponencial. Y algo que también tenemos que tener en cuenta en este método es que la solución que nosotros proponemos, esta que vamos a ir planteando, no puede ser solución o no puede ser igual a la solución de la homogénea auxiliar. En el caso que lo sea, tenemos que multiplicar a la solución que nosotros proponemos por x o por x cuadrado. Eso ya vamos a ir viendo diferentes casos y cómo resolver en cada caso. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a buscar la solución particular.
tenemos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Tenemos acá el segundo miembro que es distinto a cero. Y decíamos que lo primero que tenemos que hacer para resolver, o la solución general en este caso, va a ser igual a la solución de la homogénea auxiliar más la solución que nosotros propongamos, donde vamos a buscar los coeficientes. Tenemos acá, si nosotros a esto lo igualamos a cero, el primer miembro, este primer miembro lo igualamos a cero, tenemos una ecuación diferencial homogénea, donde P es menos un medio, Q es menos un medio, con eso planteamos la ecuación característica. O sea que la ecuación característica nos va a quedar K cuadrado menos un medio de K menos un medio igual a cero. Por Bhaskara, como hicimos en los ejemplos anteriores, buscamos los valores de las raíces. Y en este caso las raíces nos van a dar 1 y menos un medio. Cuando teníamos raíces reales y distintas, la solución que teníamos que plantear en ese caso era C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Entonces reemplazo con esos valores de K y voy a tener acá, vamos a borrar, vamos a tener la solución para la homogénea auxiliar. K1 es 1, K2 es menos un medio, y acá tengo una parte, recordemos que la solución general iba a ser la homogénea, una parte corresponde a la suma de la solución de la homogénea auxiliar más una solución particular de la no homogénea. Entonces, esto por un lado ya está resuelto. Nos faltaría proponer una solución. Esa solución que nosotros proponemos lo vamos a hacer, fíjense que acá que tengo, una función exponencial por un polinomio de primer grado. Entonces yo puedo acá usar el método de los coeficientes indeterminados porque tengo un polinomio, tengo una función exponencial, entonces estoy dentro de los parámetros para aplicar ese método. Decíamos que si nosotros tenemos un producto de funciones, vamos a plantear lo mismo. Polinomio de primer grado. En ese caso, para el polinomio vamos a tener ax más b. Recordemos que tenemos que plantear un polinomio que esté completo, ¿sí? Que sea también de primer grado, completo. Por otro lado, tenemos una función exponencial, e a la 2x, como habíamos visto antes, cuando teníamos una función exponencial, planteábamos esa misma función con ese mismo manteniendo el exponente, ¿no? En este caso, 2. Como estos se están multiplicando, nosotros vamos a tener que hacer ese producto de estas dos, de las dos soluciones. Acá vamos a hacer un producto. Vamos a hacer un producto. Pero fíjense que en este caso, la constante C es redundante, porque cuando nosotros vayamos a distribuir esto, nos va a quedar A por C por X por E a la 2X, más B por C por E a la 2X. O sea que tengo ese valor de C que se repite en los dos términos, y A por C es una constante, B por C es una constante, o sea que va a estar multiplicado A y B por un mismo factor, ¿sí? Si C vale 2, bueno, voy a estar multiplicando a todo por 2, si C vale 5, todo va a estar por 5. Entonces, esta constante, en este caso, no es necesaria en este caso, ¿no? Cuando tenemos acá un producto como estamos viendo. En este caso, la constante no la vamos a poner. Y nos va a quedar ax más b por e a la 2x. Esta es la solución que nosotros proponemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que nosotros podamos reemplazar esto, ¿sí? Nosotros vamos a ir a reemplazar a la ecuación diferencial. Pero cuando venga a reemplazar a la ecuación diferencial, me va a faltar reemplazar la derivada primera y la derivada segunda, con lo cual a esta solución que yo propuse la tengo que derivar. Busco la derivada primera, acá tengo un producto de funciones. La derivada primera, la derivada del primer factor es a, el segundo sin derivar es a la 2x, más el primero sin derivar, o sea que nos queda ax más b, y la derivada del segundo factor que es 2 por e a la 2x.
A esto lo vamos a volver a derivar y nos va a quedar así. 2a por a la 2x, el primer término, y en el segundo término aquí tenemos que un producto, ¿no? La derivada de a por x más b es a, con lo cual nos queda 2a por a la 2x, y por otro lado vamos a tener, al derivar e a la 2x en el segundo término, nos va a quedar 4 por a x más b por a la 2x. Podemos antes de reemplazar sumar los términos semejantes. Por ejemplo, estos dos primeros términos son iguales, los podemos sumar y nos va a quedar 4a por a la 2x. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en la ecuación diferencial. Vamos a ver qué tenemos. Acá tenemos que la derivada segunda, y la derivada segunda es toda esta expresión. Entonces, todo ese primer término, la derivada segunda nos va a quedar ahora expresada con estos dos términos, menos la derivada, un medio de la derivada primera. Entonces, la derivada primera, que es toda esta expresión, vamos a tener menos un medio por toda la derivada primera. Menos un medio por i, menos un medio por i. Y todo eso tiene que ser igual a lo que tenemos en el segundo miembro, que es 2x por e a la 2x. ¿Qué podemos hacer ahora? Si nosotros observamos, podemos ver que en cada término tenemos e a la 2x. En cada término tenemos e a la 2x. Entonces, si nosotros sacáramos un factor común a todos los términos, que ese factor común sea e a la 2x, lo podríamos simplificar con el que tenemos en el segundo miembro. Entonces, si lo simplificamos, nos va a quedar entonces algo, siempre vamos a ir achicando, ¿no? Para que nos quede más simple, y nos va a quedar 4a. Acá nos va a quedar 4a por x más 4b. El término siguiente vamos a tener menos un medio de a. Por otro lado, acá tenemos menos un medio por 2, o sea que va a ser menos 1. Menos 1 por a por x, menos 1 por b. Y el otro lado, el último término nos va a quedar menos un medio de a por x, menos un medio de b. Y todo esto va a tener que ser igual a 2x. Antes de comenzar a comparar, vamos a sumar todos los términos semejantes que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos 4a por x menos ax menos un medio de a por x. Esos términos los vamos a sumar. Y cuando los sumemos nos va a quedar 5 medios de a por x. También podemos sumar, tenemos 4a menos un medio de a. Cuando lo sumemos nos va a quedar 7 medios de a. Y por último, podemos sumar 4b menos b menos un medio de b, que es 5 medios de b. Y todo eso igual a 2x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por comparación, lo que nosotros tenemos de un lado de la igualdad tiene que ser igual a lo que tenemos del otro. Tenemos un término, en este caso acá tenemos este término, 5 medios de a por x, que va a tener que ser igual a 2x, ¿sí? Vamos a comparar los términos que son semejantes, con lo cual 5 medios de a tiene que ser igual a 2. Pero por otro lado, vamos a tener estos términos, 7 medios de a más 5 medios de b, que también lo vamos a tener que comparar. Si estas son constantes, lo vamos a tener que comparar con la constante, si tuviéramos una constante del otro lado de la igualdad. Del otro lado de la igualdad no tenemos una constante, con lo cual es 0. Entonces, el primer término, 5 medios de a por x, o 5 medios de a, lo vamos a comparar con el 2, ¿sí? Para que todo esto sea igual, lo que tengo de un lado, lo que tengo del otro, entonces a va a tener que ser 5 medios de a igual a 2. Despejamos a y a es igual a 4 quintos. Por otro lado, para mantener también esta igualdad, todas estas dos constantes, 7 medios de a más 5 medios de b, tienen que ser igual a 0, ¿sí? Que del otro lado no tenemos un término independiente, no tenemos constante, tenemos 0. Entonces, 7 medios de a más 5 medios de b tiene que ser igual a 0.
¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a despejar B. Vamos a despejar B teniendo en cuenta que, lo voy a hacer acá, que A ya lo encontramos, A es 4/5. Entonces vamos a tener 7 medios por 4/5 más 5 medios de B igual a 0. ¿Qué vamos a tener? 5 medios de B igual a, esto se simplifica y nos queda 14/5, o sea, menos 14/5. Despejamos B, B es igual a menos 14/5 por 2/5, y esto va a ser igual, tenemos aquí, menos 28/25. Y de esta forma pudimos buscar las constantes o los términos independientes, los coeficientes que hayamos planteado nosotros en nuestra solución. Ya encontramos A y encontramos B. Con eso reemplazamos en la solución y ahora tenemos entonces, ya tenemos todo para definir la solución general. Recuerden que la solución general es la suma de estas soluciones, de la homogénea auxiliar y de una solución particular de la no homogénea. Entonces la sumamos y vamos a obtener la solución general. Solución general, C1 por E a la X, más C2 por E a la menos 1/2 de X, más 4/5 de X menos 28/25X por E a la 2X. Pero el ejercicio no terminaba acá. Si hubiésemos tenido que buscar la solución particular, acá terminaría, ¿sí? Esta parte, si no tendríamos esta parte, o acá nos diría la solución general, acá ya terminamos. Pero nos pide la solución particular. Entonces vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo antes, en los ejercicios anteriores. Tenemos que buscar el valor de las constantes C1 y C2. Para esto, entonces, primero vamos a reemplazar en la solución general con los valores que tenemos. Nos dice que Y es 2 cuando X es 0. Entonces reemplazo con esos valores. Vamos a tener 2 igual a C1 por E a la 0, más C2 por E a la 0, más 4/5 por 0, menos 28/25 por E a la 0. Acá vamos a simplificar este término, se nos va a anular, y nos va a quedar entonces que 2 es igual a C1 más C2 menos 28/25. O sea que nosotros vamos a ir despejando y vamos a obtener la expresión donde C1 más C2 es igual a 78/25. Y esta sería nuestra primera ecuación. ¿Qué hago ahora? Necesito otra ecuación, tengo dos incógnitas. ¿De dónde va a salir la ecuación? De derivar la solución general. Derivo la solución general, comienzo derivando este primer término que va a quedar igual en este caso, C1 por E a la X. La derivada del segundo término nos va a quedar menos 1/2 de C2 por E a la menos 1/2 de X. Y al derivar el tercero, tenemos un producto de funciones de X, con lo cual vamos a tener la derivada del primer término, que es 4/5, el segundo sin derivar, que es E a la 2X, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2 por E a la 2X. ¿Y acá qué vamos a hacer? Tenemos que la derivada es 1 cuando X es 0. Entonces reemplazamos a la derivada con 1, a todas las X la reemplazamos con 0, y vamos a llegar a esta ecuación, que C1 menos 1/2 de C2 es igual a 61/25. De la misma forma, ¿sí? Acá tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que, como les había explicado antes, podemos, por ejemplo, despejar de uno y reemplazar en la otra. Supongan que despejamos de aquí C1 y vamos a tener 78/25 menos C2. Con esto reemplazamos y de esa forma vamos a buscar el valor para C2. Acá en este caso yo lo que utilicé es la regla de Cramer. Recordemos, para la regla de Cramer, el determinante del sistema van a estar formados los coeficientes vamos a tener para C1 y para C2, ecuación 1 y ecuación 2. Como estoy buscando
el valor para C1, acá vamos a multiplicar, esta columna se va a modificar por los términos independientes. Acá también tenemos, ¿no? Columna, ecuación 1 y ecuación 2. Reemplazamos entonces, y por la regla de Kramer vamos, determinantes, ¿no? De la diagonal, producto diagonal principal menos la diagonal secundaria. Hacemos lo mismo en el determinante del sistema y vamos a llegar que C1 es igual a 8 tercios, ¿sí? De la misma forma que si ustedes lo resuelven por una sustitución, por una igualación, van a llegar exactamente a estos mismos valores. C1 es 8 tercios. Con este valor de C1, por ejemplo, podríamos directamente reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones o también usar Kramer. Despejamos, por ejemplo, de la primera ecuación, despejamos el valor de C2, reemplazamos con C1 y tenemos que C2 es 34 sobre 75. Como ahora sí ya tenemos las dos constantes, C1 y C2, reemplazamos en la solución general y de esta forma obtenemos la solución particular, ¿sí? Ahora C1 es 8 tercios, C2 es 34 sobre 75. Y ahora sí tenemos ya la solución particular. Bueno, vamos con otro ejemplo. En este caso también tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, ¿sí? Porque tenemos el segundo miembro distinto a cero. Y lo primero que vamos a hacer es, si tendríamos el primer miembro igual a cero, supongamos que todo esto es cero, tenemos la ecuación diferencial homogénea, vamos a plantear la ecuación característica. En este caso, P es cero, ¿sí? Porque no tenemos, recordemos que la ecuación, la derivada segunda, más P por la derivada primera, más Q por I igual a cero. En este caso, P va a ser cero y esto valor que es menos 1 es para Q. ¿Sí? Q es menos 1. Entonces, la ecuación característica nos va a quedar K cuadrado menos 1 igual a 0. Despejamos K, obviamente acá no hace falta más caras, solamente despejamos y vamos a tener que K cuadrado es igual a 1, con lo cual K toma dos valores, más menos 1. Tenemos entonces raíces reales y distintas. Como tenemos raíces reales y distintas, la solución, recuerdan ustedes, vamos a tener C1 por E a la X más C2 por E a la menos X, ¿sí? Reemplazamos con los valores para acá 1 y menos 1. Esta entonces sería la solución para la homogénea auxiliar. Y ahora, si nosotros observamos, tenemos, por un lado, un polinomio de segundo grado y por otro lado tenemos una función exponencial. Polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, vamos a plantearlo completo. Y por el otro lado tengo una función exponencial, d por e a la menos 2x. Como hay una suma, tengo una suma, entonces planteo estas soluciones como una suma. Entonces nos va a quedar ax cuadrado más bx más c más d por e a la menos 2x. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos entonces nuestra solución y ahora vamos a derivar esa solución para poder reemplazar en la ecuación diferencial. Comenzamos derivando. La derivada primera, la derivada de ax cuadrado es 2a por x, la derivada de bx es b, y la derivada obviamente de una constante es 0, y por último la derivada del último término nos va a quedar menos 2d por e a la menos 2x. Nuevamente derivamos y vamos a tener 2a más, obviamente otra vez tenemos aquí una constante, la derivada de una constante es 0. Y ahora nos va a quedar menos 2d por menos 2e a la menos 2x, o sea que nos va a quedar acá un 4 positivo. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos con esto en la ecuación diferencial. Entonces tenemos, vamos a ver, uy, acá.
pasó? Ahí. Tenemos la derivada segunda. Esta es nuestra derivada segunda, 2a más 4d por a menos 2x, lo reemplazamos. Y después tenemos menos i. Entonces menos, uy, tenemos i y esto es i. Ax cuadrado más bx más c. Todo esto lo vamos a igualar con 4x cuadrado menos 12, todo el segundo miembro, ¿no? 4x cuadrado menos 2 más 6e a la menos 2x. Este menos obviamente va a afectar a cada término, así que tenemos que tener en cuenta eso. Por otro lado, podemos sumar los términos semejantes antes de comenzar a comparar. Acá tenemos 4d por e a la menos 2x, acá tenemos menos d por e a la menos 2x. Podemos entonces sumarlos y nos va a quedar eso, 3d por e a la menos 2x. Y ahora sí ya podemos comparar. Tenemos por un lado este término que es menos a por x cuadrado, es el único término con x cuadrado que tenemos. Y en el segundo miembro tenemos también un término 4x cuadrado. Entonces, esos dos términos los vamos a tener que comparar los coeficientes. Para que esta igualdad se mantenga, que lo que tengo en el primer miembro sea igual al del segundo miembro, entonces, menos a, vamos a comenzar con esto, menos a tiene que ser igual a 4. ¿Sí? Porque son la misma función, o sea, el mismo factor, la misma función. Si acá tenemos x cuadrado, también tenemos x cuadrado en el segundo miembro y vamos a comparar esos coeficientes. Menos a igual a 4, obviamente a es igual a menos 4. Por otro lado tenemos menos b por x. Si nosotros observamos en el segundo miembro, no tenemos ningún término lineal en x, o sea, tenemos 0x. Entonces, vamos a tener que menos b, o sea, ese coeficiente que es menos b tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, b es igual a 0. Por otro lado, también tenemos las constantes, 2a menos c. Estos dos términos, si nosotros a y c son constantes, con lo cual 2a menos c tiene que ser igual a una constante. En el segundo miembro, ¿cuál tenemos como constante? Menos 2. Entonces, estos dos términos tienen que ser igual a menos 2. Como el valor de a ya lo conocemos, que es menos 4, entonces vamos a tener 2 por menos 4 menos c igual a menos 2. O sea que menos c es igual a menos 2 más 8. O sea que c va a ser igual a menos 6. De esa forma entonces despejamos el valor para c. Y por último el valor para d. El único término nosotros tenemos 3d por e a la menos 2x, de este lado tenemos, en el segundo miembro tenemos 6 por e a la menos 2x. Entonces los coeficientes los igualamos, 3d igual a 6, despejamos d y d es igual a 2. Con esos cuatro, con las cuatro constantes, con los cuatro coeficientes, venimos aquí, reemplazamos en la solución que nosotros propusimos y nos va a quedar menos 4x cuadrado menos 6 más 2e a la menos 2x. Entonces, si nosotros sumamos la solución de la homogénea auxiliar, esta solución particular de la no homogénea, nos queda entonces finalmente la solución general. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, 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 yo sí, te quería escucho. preguntar. Ahí me perdí justo en la parte Sí, que menos a es igual a 4. ¿Cómo era eso? menos acá, Ah, esto. Bien. acá. Nosotros siempre vamos a comparar Ok. los mismos términos. Nosotros acá tenemos x cuadrado, tengo x cuadrado, entonces voy a ver en el segundo miembro dónde tenemos x cuadrado. Tenemos aquí 4x cuadrado. ¿Qué quiere decir? Para que la igualdad se mantenga, lo que yo tengo en el primer miembro sea igual a lo que tengo en el segundo miembro, porque para eso está este igual, entonces los coeficientes tienen que ser iguales. Si nosotros en el primer miembro tenemos menos ax cuadrado y en el segundo miembro tengo 4x cuadrado, entonces
menos A tiene que ser igual a 4. Y lo mismo Bien. hacemos para cada uno de las otras, también para cuando tenemos el término lineal, cuando tenemos los términos independientes, cuando tenemos la función exponencial. Vamos a ir comparando los coeficientes con los coeficientes que tengamos en el segundo miembro para cada uno de estos, para cada una de estas expresiones o cada uno de estos factores. Ahí entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, sí. Ahí se me quedó claro. Bueno, como tenemos entonces la solución general, nos pedía aquí la solución particular. La solución que hacemos, comenzamos con la solución general. Tenemos que la solución general es 1 cuando x es 0, entonces reemplazamos la solución, o sea, y es igual a 1, x es 0, reemplazo con 0 en todas las x, y nos va a quedar finalmente al reemplazar que C1 más C2 es igual a 5. Y también tenemos que la derivada es menos 1 cuando x es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivo toda esta expresión. La derivada del primer término nos va a quedar igual, C1 por e a la x. La derivada en el segundo término nos va a quedar menos C2 por e a la menos x. La derivada en el tercer término nos va a quedar menos 8x. Derivada de menos 6 es 0. Y por otro lado, la derivada del último término, que es menos 4 por e a la menos 2x. Reemplazo a la derivada con 1, a todas las x con 0. Y cuando hagamos todos esos reemplazos, nos va a quedar menos 1 igual a C1, menos C2, menos 4. Con lo cual, C1 menos C2 igual a 3. Tenemos aquí dos ecuaciones, dos incógnitas. Podemos resolver, vamos a hacerlo de otra forma. Yo sé que a ustedes les gusta más usar por sustitución o por igualación. C1 igual a 5 menos C2. Con esto reemplazo en la ecuación 2 y nos va a quedar 5 menos C2 igual a 3. O sea que vamos a tener menos 2C2 igual a menos 2. Se simplifican los menos 2 y C2 es igual a 1. Si C2 es 1, reemplazamos donde habíamos despejado y vamos a tener que C1 es igual a 5 menos 1, o sea que C1 es igual a 4. Y de esta forma tenemos entonces los dos términos que necesitábamos. C1 es 4 y C2 es 1. Las dos constantes. Reemplazamos con las constantes, reemplazamos en la solución general, C1 y C2 las reemplazamos y vamos a tener finalmente la solución particular, que era lo que necesitábamos buscar, la solución particular. Epa. Bueno, aquí está un poco lento. Ahí. Tenemos que, bueno, resolver, dice la siguiente ecuación diferencial. Fíjense que no nos da ningún valor de la derivada, del valor para i, o sea, no tenemos ningún valor inicial, ninguna condición inicial. Entonces, solamente vamos a buscar en este caso aquí la solución general. Primero vamos a plantear la ecuación característica, P es 4, Q es 4, con lo cual la ecuación característica nos va a quedar K cuadrado más 4K más 4 igual a 0. Cuando nosotros resolvamos esto por Bhaskara, vamos a encontrar que K es igual a menos 2, o sea, tenemos raíces reales e iguales. Cuando teníamos raíces reales e iguales, la solución está dada de la siguiente forma: C1 por e a la kx más C2 por x por e a la kx. Entonces, reemplazo con ese valor de K y vamos a tener, justo arriba, nos va a quedar C1 por e a la menos 2x más C2 por x por e a la menos 2x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por otro lado, vamos a plantear, tenemos la solución de la homogénea auxiliar,
y tenemos que plantear nosotros una solución. Fíjense que f de x acá es una función trigonométrica, donde tenemos que alfa es 1, o sea que esto acuérdense que siempre lo mantenemos, el ángulo, el argumento del seno, del coseno lo vamos a mantener. Y lo que vamos a plantear entonces es, ¿se acuerdan si teníamos seno, si teníamos coseno, si teníamos una combinación de ellos? Siempre nosotros planteábamos de acuerdo, siempre los dos términos, ¿no? Seno y coseno, la suma de los términos. A seno de x, en este caso, ¿sí? Que acá tenemos solo x, más b coseno de x. Bueno, algo por ahí que no lo fuimos mencionando, pero siempre nosotros tenemos que corroborar que la solución que nosotros planteemos no sea solución también de la homogénea auxiliar. Siempre vamos a resolver esta primera parte. Y fíjense que si acá nosotros tenemos funciones seno y coseno, acá tenemos funciones exponenciales, con lo cual son soluciones distintas. Entonces, estamos bien, no tenemos que hacer más nada, ¿no? Solamente lo planteamos, vemos que son diferentes, entonces podemos seguir adelante. En el caso de que hubiera que sean iguales, ya vamos a ver los ejemplos, vamos a tener que multiplicar a la solución propuesta por x o x cuadrado. En este caso son diferentes, acá tenemos funciones trigonométricas, acá tenemos funciones exponenciales como solución, entonces no hay problema. Derivamos, vamos a derivar el primer término, la derivada del seno es coseno, o sea que nos va a quedar a coseno de x, y la derivada del coseno es menos seno, entonces vamos a tener menos b seno de x. Nuevamente derivamos, la derivada del coseno es menos seno, o sea que vamos a tener menos a por seno de x, menos b coseno de x. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación diferencial. Reemplazamos y tenemos lo siguiente. La derivada, acá tenemos la derivada segunda, lo vamos a reemplazar con la derivada segunda. Por otro lado tenemos más 4 por la derivada primera, más 4 por la derivada primera. Y por otro lado tenemos más 4 por i, 4 por i. Todo eso lo vamos a igualar con el segundo miembro que es 5 seno de x. Lo que vamos a hacer antes que nada es ver si tenemos términos que sean semejantes para sumarlos. En este caso vamos a revisar, acá tenemos b coseno de x, aquí también. También tenemos acá menos a seno de x, acá tenemos 4a por seno de x. Entonces esos términos que son iguales los vamos a sumar. Menos a seno de x más 4a seno de x nos queda 3a seno de x. Por otro lado vamos a tener menos b coseno de x más 4b coseno de x, es este término, que nos queda 3b coseno de x, y los otros dos solamente vamos a distribuir ese 4, y nos va a quedar 4a coseno de x menos 4b seno de x. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer acá es tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que comparar son los coeficientes asociados o delante de la función. Si nosotros acá tenemos dos términos seno, entonces vamos a tener, sacamos factor común seno de x y nos va a quedar 3a menos 4b, y por otro lado vamos a tener el coseno de x por 3b más 4a igual a 5 seno de x. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué es necesario que quede bien claro esto? Nosotros tenemos que comparar. Si acá tenemos seno, lo vamos a comparar con el seno que tengamos en el primer miembro. Entonces, vamos a poner, el coeficiente acá es 5, va a tener que ser igual a 3a menos 4b. El seno tiene que ser igual al seno. Del otro lado no tenemos coseno, tenemos 0 coseno de x. Entonces, 3b más 4a va a tener que ser igual a 0. Coseno igual al coseno, seno igual al seno. O sea, comparamos los mismos coeficientes. Vamos a tener entonces que 3a menos 4b
tiene que ser igual a 5 y 3b más 4a va a ser igual a 0. Entonces, de esta forma, lo que se va a plantear es un sistema de ecuaciones donde tenemos dos incógnitas, o sea, dos ecuaciones con las dos incógnitas, a y b. 3a menos 4b igual a 5, 3b más 4a igual a 0. Acá también es un sistema, tenemos dos incógnitas, lo pueden resolver de la forma que quieran, de la forma que quieran. En este caso está resuelto por Kramer. Vamos a tener a y b, ecuación 1 y ecuación 2, ecuación 1 y ecuación 2. Como en este caso estamos buscando el valor de a, entonces la primera columna que corresponde a A la vamos a reemplazar con los términos independientes 5 y 0. Acá vamos a tener 15 menos 0 y en el denominador nos va a quedar 9 más 16, con lo cual a es igual a 3 quintos. Hacemos lo mismo para b o directamente podemos despejar de este término. Por ejemplo, nos va a quedar 3b igual a menos 4 de a, con lo cual b es igual a menos 4 a menos 4 tercios por a, que es 3 quintos. Despejamos y nos queda menos 4 quintos. De ahí tenemos entonces, tenemos los dos valores de a y de b que estábamos buscando, ¿sí? Los coeficientes indeterminados a y b. Reemplazamos en la solución y tenemos, ya finalmente podemos sumar las dos expresiones para tener la solución general, que va a ser igual a C1 por e a la menos 2x, más C2 por x por e a la menos 2x, más 3 quintos del seno de x menos 4 quintos del coseno. Bueno, vamos a resolver esta ecuación. Comenzamos planteando la ecuación característica. P es menos 2, Q es 4, y vamos a tener que K cuadrado menos 2K más 4 es igual a 0. Por Bhaskara, cuando nosotros empecemos a plantear Bhaskara, acá nos va a quedar menos menos 2, o sea, 2 positivo, más menos, dentro de la raíz vamos a tener 4 menos 16, es decir, que nos va a quedar una raíz cuadrada de menos 12. La raíz cuadrada de menos 1 es y la raíz cuadrada de 12 es lo mismo que tenemos raíz cuadrada de 12, esto es igual a tener la raíz cuadrada de 4 por 3, luego que tenemos 2 raíz de 3. Al distribuir entonces acá los términos tenemos 2 sobre 2 más menos 2 raíz de 3i sobre 2. Simplificamos y nos va a quedar entonces 1 más menos la raíz cuadrada de 3i. Entonces alfa, o sea, la parte real de la raíz es 1, alfa es 1, y beta es la raíz de 3. Con lo cual, cuando teníamos, bueno, obviamente tenemos raíces complejas conjugadas, voy a poner acá, cuando teníamos raíces complejas conjugadas, la solución iba a ser e a la alfa x, como alfa es 1, entonces nos queda e a la x, por c1 del seno de beta x, que es la raíz de 3, más c2 por el coseno de la raíz cuadrada de 3 por x. Esta es la solución de la homogénea auxiliar. Fíjense que acá nosotros tenemos, vamos ahora a plantear la solución de acuerdo a cómo es el segundo miembro de la ecuación, ¿no? Y vamos a plantear una solución particular. Y vamos a tener un producto de funciones. Tenemos un polinomio de primer grado, a por x más b. Recuerden que si es un polinomio, el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Y tenemos una función trigonométrica, seno de 2x. En este caso vamos a plantear c seno de 2x más d coseno de 2x.
Como es un producto, entonces vamos a hacer ese producto de los dos. Y nos va a quedar ax más b por c seno de 2x más d coseno de 2x. Una vez que nosotros planteamos, vamos, ¿cómo seguíamos? Buscando las derivadas, ¿sí? Obviamente acá, ¿qué podemos ver? Tenemos funciones trigonométricas, pero son diferentes. Acá tenemos las funciones donde los ángulos son raíz de 3, acá es raíz de 3, además de que están multiplicadas, acá están multiplicadas por una exponencial y acá están multiplicadas por un polinomio. O sea que no son iguales las dos soluciones, no son iguales. Derivamos, buscamos la primera derivada. La derivada del polinomio primero, que nos va a quedar a, y toda la parte trigonométrica nos va a quedar sin derivar, más ahora el polinomio de primer grado sin derivar, ax más b, y ahora sí derivamos la función trigonométrica. O sea que nos va a quedar 2c por el coseno de 2x menos 2d por el seno de 2x. Derivamos nuevamente. La derivada, vamos a ver en el primer término, vamos a tener la derivada del seno, la derivada del coseno. Y en este caso, para el último término, para el segundo término, también tenemos un producto. Y aquí podemos ver si tenemos términos semejantes para sumarlos. Por ejemplo, vamos a tener, acá nos quedarían estos dos, esto queda como está, estos dos son iguales, los voy a marcar. Este primer término y estos también son iguales, por eso es que lo expresamos de esta forma. 4a por c coseno de x menos d seno de x, son iguales. Bien, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos en la ecuación diferencial. Si una vez que nosotros derivamos, vamos directo a la ecuación diferencial a reemplazar. Y vamos a tener la derivada segunda, que es igual a toda esta expresión, la vamos a reemplazar. Después tenemos menos 2 por la derivada primera. O sea que acá vamos a tener la derivada primera menos 2 por la derivada primera. Vamos a estar ahí. Y después, eso también. Y después vamos a tener más 4 por i. Tenemos i, esto es i, y vamos a tener 4 por i. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ir viendo qué se puede simplificar. Por ejemplo, acá tenemos dos términos directamente que son iguales. Uno está menos 4, o sea, está restando, está sumando y son exactamente iguales. Estos dos lo vamos a simplificar. Y vamos a ver si podemos luego simplificar algo más. Nos va a quedar acá 4a por c coseno de 2x menos 4ad seno de 2x. Bueno, todos estos términos se simplifican y nos queda menos 2a seno de 2x menos 2ad coseno de 2x menos 4a por c x coseno de 2x más 4ad x seno de 2x, que estamos por acá, menos 4bc menos 4bc coseno de 2x y el último 4bd seno de 2x. No tenemos acá términos semejantes, o sea, no tenemos más nada que podamos sumar, pero sí tenemos que ver cuáles de ellos son, vamos a ver cómo vamos a ver cuáles tienen la misma función. Por ejemplo, tenemos acá coseno de 2x, coseno de 2x y coseno de 2x. Con lo cual, 4a por c menos 2ad menos 4bc va a tener que ser igual. Todos esos términos, los voy a escribir aquí. 4a por c menos 2a por d menos 4bc va a tener que ser igual a 0. ¿Por qué? En el segundo miembro, aquí no tenemos ninguna, o si podemos ponerlo 0 coseno de 2x. Entonces tienen que ser igual a 0. Tenemos acá seno de 2x, seno de 2x y seno de 2x. Entonces vamos a tener menos 4ad menos 2a por c
más 4b por d tienen que ser igual a 0. Porque de este lado también tenemos 0 seno de 2x. Tenemos acá x seno de 2x, acá tenemos x seno de 2x, entonces 4AD va a tener que ser igual a 3. Y el último que nos quedaba, tenemos x coseno de 2x. Acá no tenemos, tenemos 0x coseno de 2x. Entonces, menos 4a por c tiene que ser 0. Entonces, acá ya sabemos que menos 4a por c es 0. O sea que nosotros cuando reemplacemos acá la c, cuando reemplacemos acá ya vamos a ir simplificando. En este término este se simplifica. Acá también se va a simplificar. De aquí podemos despejar el valor de AD. A por D va a ser igual a 3 cuartos. Acá ya tenemos que AC es 0. Ya ahí tenemos dos, ¿no? Dos constantes. A por C que es 0, A por D es 3 cuartos. Y con eso podemos ir reemplazando. A por D, reemplazamos acá. ¿Para qué? Para buscar, por ejemplo, B y C, buscamos BC y buscamos BD, ¿sí? O sea, así podemos ir, tenemos los dos primeros términos, los dos primeros valores que podemos encontrar y a partir de eso vamos a ir reemplazando en las otras ecuaciones hasta encontrar las otras que nos faltan, que son BC y BD. Ahora voy a poner obviamente un poco más, acá lo vamos a ver más prolijo, ¿no? Todas esas comparaciones que estábamos diciendo. Fíjense que acá tenemos AC, que es 0, AD, que es 3 cuartos. Cuando nosotros entonces reemplazamos, nos va a quedar que BD es igual a 3 cuartos. Y en el último, AC es 0, AD es 3 cuartos, por lo cual BC es menos 3 octavos. Vamos entonces a nuestra... Si nosotros de aquí reemplazamos, o más que reemplazamos, podemos ir distribuyendo, nos va a quedar A por C, X, seno de 2X, más A por D, X, coseno de 2X, más BC, seno de 2X, más BD, coseno de 2X. Entonces, con esto ya reemplazamos con los coeficientes que encontramos, los coeficientes indeterminados, podemos reemplazar. El valor de AC es 0, el valor de AD es 3 cuartos, B por C es menos 3 octavos y B por D es 3 cuartos. Con eso reemplazamos y nos queda finalmente entonces la solución general. Vamos a tener toda la solución de la no homogénea, perdón, sí, la homogénea auxiliar, más 3 cuartos por x coseno de 2x, menos 3 octavos del seno de 2x, más 3 cuartos coseno de 2x. ¿Sí? Bueno. ¿Lo entendieron? ¿Quedó alguna duda? ¿Se entiende cómo tenemos que ir haciendo? ¿Sí? Buscamos la ecuación característica, planteamos las raíces, buscamos la solución de la homogénea auxiliar, planteamos una solución particular, una solución que va a estar relacionada con el segundo miembro de la ecuación diferencial a través del método de los coeficientes indeterminados. A esa solución la derivamos y la reemplazamos en la ecuación diferencial y a partir de ahí buscamos los coeficientes. De ecuaciones diferenciales no, pero creo que ya les había cargado algunas integrales. Y capaz que les suba algunos ejercicios para que ustedes hagan, porque vamos a tener alguna... De ecuaciones diferenciales no, porque la verdad que lo vimos en estas últimas 2 semanas y tienen tantísimos para resolver de la guía, o sea que no tiene sentido, más los que estamos viendo en clase. Más los complementarios, un montón hay. Y después tenemos... la semana que viene tendríamos que hacer alguna clase de consulta, yo el martes, lunes o martes. Así que también les voy a dejar, qué sé yo, unos 4 o 5 ejercicios para que ustedes hagan antes de la clase de consulta
así lo vemos en ese día. Profe, pregunta, Sí, 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 más o sí. menos, ¿qué tipos de ejercicios va a priorizar en el parcial para tener menos una idea? Es que es todo lo que hemos visto desde, desde integrales dobles hasta lo que veamos hoy. Bien, sería más o menos como el parcial anterior, un ejercicio de cada cosa, ¿o no? Para tener Sí, una idea. sí, Bien, por ahí a lo mejor, sí, no sé exactamente sobre de qué tema, porque si le tuviera que tomar uno de cada cosa, sí le tengo que tomar 7 o 8 ejercicios, imposible. claro, Pero si ustedes, por ejemplo, entienden bien integrales dobles, integrales triples es lo mismo. Eh, por ejemplo, un volumen, si quieren calcular un volumen, lo pueden hacer por integral doble o por integral triple. Eh, Obviamente el cambio de coordenadas también son iguales, en polar y cilíndrica es igual. En la integral triple por ahí lo que cambia más que nada, tienen que tener en cuenta usar las esféricas cuando tenemos, por ejemplo, que calcular un volumen entre un cono y una esfera, sobre todo en esos tipos de casos lo utilizamos. Eh, Después que, bueno, curvilíneas y ecuaciones de primer y segundo orden. bien, No, cuatro. gracias. 4 o 5, no, cuatro van a ser cuatro. 4 ejercicios. Bueno. Vamos a ver algunos más, algunos ejercicios más, pero revisen los ejercicios que vemos en clase, revisen los ejercicios complementarios, traten de hacer lo más que puedan de la guía. Bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que les comentaba antes, cuando tenemos, la solución que nosotros planteamos también es solución de la homogénea auxiliar, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Busquemos la solución general para esta ecuación diferencial. Primero planteamos la ecuación característica y cuando resolvamos por Bhaskara vamos a ver que tenemos raíces reales iguales. Entonces, como tenemos raíces reales iguales, la solución va a ser C1 por e a la 5x más C2 por x por e a la 5x. Y ahora nosotros tenemos que proponer una solución particular para esta ecuación diferencial. La solución que nosotros propongamos va a estar definida de acuerdo a cómo es el segundo miembro. Y en este caso tengo una función exponencial que es e a la 5x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Lo lógico es que, de acuerdo a esto, planteáramos como solución una constante por e a la 5x. Entonces, ¿qué les decía antes? Que la solución que nosotros propongamos no puede ser solución de la homogénea auxiliar. Y fíjense que acá tenemos una constante por e a la 5x. Y lo que nosotros propusimos es lo mismo. Tenemos una constante por e a la 5x. Entonces, como ya es una solución, acá I1 es e a la 5x, acá también e a la 5x, como la solución que nosotros proponemos también es solución de la homogénea auxiliar, vamos a tener que multiplicar por x, ¿sí? No pueden ser iguales. ¿Qué pasa? Cuando ahora multipliquemos por x, vamos a ver puntualmente en este caso que también tenemos la misma solución. También tenemos x por e a la 5x y lo mismo que tenemos acá. Entonces, esta solución que estamos proponiendo tampoco es solución, ¿sí? Porque también es solución de la homogénea auxiliar. Entonces, la última instancia es multiplicar x cuadrado. Ahora sí, ya no tenemos el inconveniente, no vamos a tener el problema de que esta solución ya es una solución diferente, distinta a la de la homogénea auxiliar. Entonces, esta va a ser la solución que nosotros propongamos, a x cuadrado por e a la 5x. Y después seguimos igual. Vamos a derivar la expresión. Nos va a quedar 2a por x por e a la 5x más, al derivar el último factor, que es a la 5x, nos va a quedar 5a por x cuadrado por e a la 5x. Derivamos nuevamente 2a por e a la 5x más 10a por x por e a la 5x, y estos dos términos corresponden a la derivada del primero. Y cuando derivemos el segundo también vamos a tener estos dos términos, ¿sí? Porque en los dos casos tenemos productos, ¿no? De funciones.
podemos sumar los términos semejantes y nos va a quedar 2a por e a la 5x más 20a por x por e a la 5x más 25a por x cuadrado por e a la 5x. Ahora lo que hacemos es lo que veníamos haciendo siempre, ¿no? Reemplazamos. Si acá tenemos la derivada segunda, reemplazamos con la derivada segunda. Menos 10 por la derivada primera. Voy a escribir acá. Todo esto corresponde a la derivada segunda. Menos 10 por la derivada primera. Más la solución propuesta, más y. Y eso va a ser igual a e a la 5x. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver todos los términos. Vamos a sumar los términos semejantes. Tenemos en este caso 25a por x cuadrado por e a la 5x. Acá tenemos menos 50 de a por x por e a la 5x. Y acá también tenemos 25. O sea que tenemos 25 más 25 son 50, menos 50 se van a simplificar. Por otro lado tenemos menos 20 de a por x por e a la 5x. Y acá tenemos 20 positivos. También se va a simplificar. Con lo cual nos va a quedar únicamente 2a por e a la 5x igual a e a la 5x. Se simplifica, e a la 5x nos queda que 2a es igual a 1, con lo cual a es igual a 1/2. Con ese valor reemplazamos en la solución propuesta, sumamos ahora la solución de la homogénea auxiliar, sumamos con esta solución particular y nos quedaría la solución general C1 por e a la 5x más C2 por x por e a la 5x más 1/2 de x al cuadrado por e a la 5x. ¿Sí? Bien, vamos a resolver también esta. Comenzamos con la ecuación característica. Planteamos la ecuación característica. Por Bhaskara buscamos las raíces, en este caso van a ser 1 y 3. Como son reales y distintas, entonces tenemos C1 por e a la x más C2 por e a la 3x. Ahora vamos a ver que tenemos aquí esta expresión, es igual. Si nosotros sacáramos factor común e a la 3x, tendríamos e a la 3x por x menos 1. Entonces, ahora sí podemos ver con claridad que lo que tenemos acá es un producto de funciones donde tenemos una función exponencial, e a la 3x, por un polinomio de primer grado, ax más b. Entonces, en ese caso, ¿se acuerdan el primer ejemplo que vimos donde teníamos un producto como este, donde teníamos una función exponencial por un polinomio de primer grado y hemos planteado de la misma forma, ¿no? La función exponencial por el polinomio, ax más b. ¿Qué pasa? Nosotros, si acá a esto que nosotros estamos proponiendo, esta es nuestra solución. Vamos a ponerle nombre porque si no, no sabemos qué es. Si a esto nosotros lo despejamos, tendríamos ax por e a la 3x más b por e a la 3x. Esa sería la solución. Pero fíjense que, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos una constante por e a la 3x. O sea, tenemos como solución e a la 3x, o sea, una constante por e a la 3x. Y acá también tenemos lo mismo. Una de las soluciones es e a la 3x, o sea, una constante por e a la 3x. Entonces estamos proponiendo lo mismo. ¿Sí? La solución que estamos proponiendo es igual. Con lo cual, lo que vamos a hacer es multiplicar por x y de esa forma, acá nos va a quedar x cuadrado, acá nos va a quedar x, y de esa forma podemos tener una solución que es diferente a la homogénea auxiliar, o sea, es linealmente independiente, una solución que es distinta a la homogénea auxiliar. Entonces nos va a quedar x por e a la 3x
por el polinomio de primer grado ax más b. Si nosotros esto lo distribuimos, bueno, va a quedar la expresión como les estaba indicando recién. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Derivar. Entonces vamos a comenzar a derivar este primer término. Tenemos producto, ¿no?, de funciones aquí. La derivada nos va a quedar 2a por x por el a3x más el segundo, o sea, el primer factor sin derivar, o sea que nos va a quedar x cuadrado, ax cuadrado por 3e a la 3x. Y el último vamos a tener b por el a 3x más 3b por x por el a 3x. Derivamos de nuevo. Y al derivar de nuevo también vamos a tratar de sumar los términos semejantes, ¿no? Para que nos quede una expresión más simple para luego reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos la ecuación diferencial. Tenemos acá la derivada segunda, la tengo que reemplazar con estos términos que corresponden con la derivada segunda, menos 4 por la derivada primera, menos 4 por la derivada primera y el último más 3 por i. Todo eso va a ser igual, todos esos términos tienen que ser igual a e a la 3x por x menos e a la 3x. Podríamos, por ejemplo, acá ver qué términos, vamos a ver, podemos simplificar términos que sean semejantes. Podemos ir haciendo un poco más pequeña esta expresión. Acá tenemos 12a por x, acá tenemos menos 8a por x por e a la 3x. Por otro lado tenemos acá 9a por x cuadrado, acá tenemos menos 12 de a por x cuadrado, y acá tenemos 3. O sea, 9 menos 3 acá se van a simplificar. 9 más 3, 12, por menos 12, 0. Entonces acá esto se simplifica. Vamos a borrar esto. Ahí está. Estos se van a simplificar directamente. ¿Qué más tenemos que sean iguales? Eso no. Vamos a ver. Nos quedan, acá tenemos 9, 9b, acá tenemos menos 4 son menos 12, b por x, y acá tenemos 3, b por x, entonces acá también se van a simplificar, tenemos lo mismo, ¿no? Menos 3 más 9 son 12, menos 12 también se simplifican. Vamos a borrarlo, y ahí está. Y los términos que nos quedan, acá también podemos sumarlos. Tenemos 6b, acá vamos a tener menos 4b, y en el último, que es el primer término, que es 2a. Entonces vamos a tener 2a más teníamos 2b, o sea, 6 menos 4, que nos queda 2b, y el otro término donde teníamos 12 menos 8, que es 4a por x. Obviamente, si a estos tres términos le sacamos factor común e a la 3x, se pueden simplificar, ¿no? Al simplificar nos queda entonces 2a más 2b más 4x igual a x menos 1. Entonces ahora sí podemos comparar. Si nosotros aquí tenemos x, tenemos x, acá tenemos x, con lo cual estos dos términos los vamos a comparar entre ellos. 4a tiene que ser igual a 1. Por otro lado, 2a más 2b tienen que ser, como son constantes, tienen que ser igual a la constante. Entonces 2a más 2b igual a la constante, menos 1, perdón, la constante que tenemos en el segundo término, que es menos 1. Obviamente primero vamos a despejar a, que nos va a quedar que a es igual a un cuarto, con eso reemplazamos en la otra ecuación para encontrar el valor de b. Y b va a ser igual a menos 3 cuartos. Tenemos los dos coeficientes, reemplazamos en la solución propuesta, y después vamos a tener finalmente la solución general, que va a ser igual a C1 por E a la X, más C2 por E a la 3X, más
Acá lo que hice solamente es sacar factor común un cuarto, ¿no? Entre estos dos tenemos un cuarto, acá también podemos sacar factor común un cuarto y nos va a quedar un cuarto por x menos 3. Bueno. Bien, ¿se entendieron estos últimos ejercicios? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? Algo que quieran preguntar? Vamos obviamente, a parar acá porque ya vimos muchos ejercicios y es mucho, ¿no? Para un solo día. Profe, perdón que yo entré un Sí, poco tarde. ¿Al final la fecha del parcial quedó para el 7 o lo atrasaron una semana? no, 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 es el 7. Ah, perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces, nos vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver, esperen que saque esto. Ahí está.